más crítico que enfrenta el mundo en este inicio de año, según el más reciente informe del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial. Pero no es el único desafío que presenta este reporte anual, en el que participan a modo de sondeo, de encuesta, unos 1.400 líderes empresariales del mundo, que contó además con la colaboración de las firmas Marsh McLennan y Zurich Insurance Group. En el corto plazo, agrega, la desinformación y la difusión de noticias falsas son por segundo año consecutivo una amenaza para la cohesión social y la gobernanza. En el mediano plazo, temas como el ciberespionaje y las guerras tecnológicas se incluyen, junto con los eventos climáticos extremos, como los principales riesgos, con también la incertidumbre por el desarrollo de la inteligencia artificial como el mayor riesgo a largo plazo. Ya me acompaña para hablar de este informe Gerardo Herrera Perdomo, él es director regional de consultoría de riesgo de Marsh. Gerardo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo tomamos, digamos, estas respuestas que surgen de estas encuestas que aplican ustedes en relación con las estrategias y las medidas que toman las compañías de aquí en más? Gabriela, un gusto estar con ustedes. Es bastante interesante el ejercicio que hacemos en soporte al Foro Económico Global, porque lo que queremos es tener una perspectiva de cuáles son esos principales retos que vamos a enfrentar, no solamente en el futuro inmediato, este 2025, sino en dos horizontes, que son los siguientes 2 años, y particularmente donde tenemos que actuar de una forma más preventiva en los siguientes 10 años. Con ese propósito, lo que hemos estructurado es un mecanismo que nos permita tener una percepción de cuáles van a ser específicamente. En los próximos 2 años, como bien lo mencionabas, los principales retos están asociados a 3 elementos principalmente, que a su vez entre ellos se integran y hacen que se aceleren en alguna forma. Definitivamente, y ha sido uno de los ejes fundamentales que han ido teniendo mayor repercusión, está la materialización de efectos climáticos severos. Cada año tras año lo que hemos encontrado es que estos efectos meteorológicos se sufren con mayor frecuencia, y cada vez también el efecto es muchísimo más devastador. Pero estos elementos meteorológicos están acompañados con algo que en los 2 últimos años ha sido muy interesante, y es el tema de información incorrecta o información errada, pero no porque se hayan presentado y sean nuevos en una caracterización desde los últimos 2 años, sino porque específicamente han tenido un aceleramiento alrededor de inteligencia artificial. Anteriormente se necesitaban otra serie de mecanismos para poder tergiversar esa realidad. Y ahora lo que han encontrado es que a través de inteligencia artificial la pueden emular, por eso en ese riesgo. Perdona que te interrumpa, pero dentro de ello lo importante no solamente es señalar cuáles son los riesgos que ven estos ejecutivos, sino al final del día también cómo se interconectan y qué hacer, porque, por ejemplo, hablan de conflicto armado, eventos climatológicos extremos y las consecuencias de estos eventos, confrontaciones geoeconómicas, desinformación, polarización en las sociedades. Esas son, y me llama la atención que hasta en sexto lugar aparece la desaceleración económica, cuando en 2025 se espera que varios países del mundo desaceleren en su crecimiento. Claro, definitivamente. Lo que es bastante interesante está bien ver cómo ha sido su evolución. Desde cuando enfrentamos pandemia y los primeros años después de pandemia, todos los elementos relacionados con temas económicos eran los más preponderantes, pero han ido surgiendo otros que tienen un sentido mayor de urgencia. El tema de la escalada militar que se ha venido sintiendo, y una previsión de que los mismos pueden escalar con otros estados que pudieran también estar sufriendo lo mismo, de la misma forma como también varios estados que internamente están sufriendo bastantes temas de conflicto. Por eso mismo es que algunos están siendo movidos a una escala no tan relevante, y otros están atendiéndose de manera inmediata. Lo que sí se está manteniendo en cualquiera de ellos es la preocupación alrededor de todo lo que tiene que ver con salud del planeta. Si uno lo mira en una perspectiva, nuevamente, de corto plazo, los efectos meteorológicos son absolutamente sensibles, pero cuando lo vemos a 10 años, de los 5 principales, 4 tienen que ver específicamente alrededor de medio ambiente. La interrelación, como marcaba, es muy interesante de mirar, porque algo que hemos terminado concluyendo es que la inequidad
se convierte en uno de los mayores precursores alrededor de todos los diferentes riesgos. Esta inequidad está afectando la polarización que se está dando, esa polarización está acelerada con esta información errada e incorrecta, y la misma es un efecto no deseado de muchos de los desarrollos tecnológicos que se están generando, y a su vez crea inestabilidad tanto en conflictos de Estado como en los cambios que se están dando en geopolítica y en geoeconomía, que es uno de los mayores retos que estamos viviendo. Por supuesto. Dentro de América Latina, ¿destacas algo en particular? Es decir, ustedes tienen la capacidad de entender o de ver de dónde son las respuestas, el tipo de ejecutivos, en qué regiones del mundo, como para destacar temas de Latinoamérica. Sí, definitivamente. Tenemos la oportunidad de que a través de más de 11.000 ejecutivos que participan activamente dentro del foro, nos dan esa perspectiva de cuáles son los principales retos que tienen para hacer negocios, y eso nos permite llegar a una granularidad en que no solamente por región, sino por países podemos entender cuáles son las características que se tienen. A nivel de Latinoamérica, sí, una de las principales preocupaciones todavía está relacionado con el desempeño económico, y especialmente lo que es el riesgo asociado en deuda marca la mayoría de los países. A su vez, los conflictos derivados de nuevos elementos de geopolítica y geoeconomía que particularmente están afectando a muchos de los países, particularmente por los temas derivados de cadena de abastecimiento y por lo mismo también de lo que es una economía global en que se ve basado muchos de los modelos productivos, y que hoy hay serias dudas de cómo se va a comportar los siguientes años. Para Latinoamérica eso es vital, sin contar el regreso a que en Latinoamérica la dependencia alrededor de muchos de los elementos relacionados con medio ambiente es muy relevante, y específicamente hay elementos como la biodiversidad, el tema alrededor de Amazonas, más otros elementos de protección que son particularmente significativos. Bueno, pues es el pulso que surge de esta encuesta entre estos ejecutivos en todo el mundo, y eso es lo que conciben como los riesgos a lo largo del corto, mediano y más largo plazo que nos has descrito. Gerardo, gracias por la oportunidad de profundizar en este informe. Gracias, buenas noches.